Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, muchas gracias por ver este vídeo. Muchas gracias también por darle a me gusta, que sé que le daréis. Después de esto, pues bueno, me voy a presentar. Soy Félix Castán. Bueno, llevo unos cuantos años, que no voy a decir cuántos son, pues dedicados al mundo de los sistemas, de la informática, base de datos, etcétera. Y bueno, últimamente pues estoy bastante interesado en esto que llaman de la IA, ¿no? De esto que está la gente hablando desde hace un par de años o más de la IA. Y en este vídeo voy a presentar la integración de un modelo generativo, en concreto Gemini, con un programa Python, en un caso de uso que sería simular un asistente virtual para la sala de triaje médico en un entorno hospitalario. Para empezar, voy a enumeraros pues los contenidos de este vídeo, donde en primer lugar empezaremos, ¿no?, hablando así brevemente de lo que es un modelo de inteligencia artificial generativo. Nombraremos algunos casos de uso. Luego veremos un poco más en detalle cuál es el flujo de ejecución pues, de un asistente, que es lo que vamos a construir, y también nos centraremos bastante en lo que es la generación efectiva de prompts, que bueno, a mi entender es, digamos, casi lo más importante a la hora de interactuar con este tipo de modelos. Veremos cómo funciona el ejemplo que hemos construido y bueno, finalmente pues ya explicaremos el código fuente de este sistema. Bueno, pues comenzamos con su definición básica. Un modelo de lenguaje grande, o LLM por sus siglas en inglés, es un tipo de inteligencia artificial que ha sido entrenado con cantidades masivas de texto, imágenes, bibliotecas enteras, internet, libros, artículos, todo lo que se nos pueda ocurrir, todo tipo de datos que se nos pueda ocurrir para entrenarlos. El objetivo principal de estos modelos es doble. Primero, comprender el lenguaje humano, captar el significado detrás de las palabras, y segundo, generar texto que suene natural y tenga sentido dentro de un contexto. Es decir, que entienda lo que le decimos y que nos sepa responder de la forma más correcta posible. Técnicamente, los LLMs se basan en redes neuronales profundas, una rama del aprendizaje profundo. Una arquitectura clave aquí son los transformadores. No vamos a entrar en detalles técnicos complejos, pero basta con saber que los transformadores son muy eficientes para procesar secuencias de datos como el texto. La aplicación de los LLM son amplísimas. Las vemos en la traducción automática, mejorando la precisión y fluidez de los asistentes virtuales, también en la creación de contenido, redacción de emails, generación de cartas, artículos, etcétera. Incluso he de confesar que hay partes de esta presentación en la que me ha ayudado un poquito de Gemini, incluso de ChatGPT. De esta transparencia vamos a ver unos cuantos casos de uso de este tipo de modelos. Como hemos dicho, el objetivo de estos modelos es la generación de lenguaje natural. Entonces, bueno, pues se puede usar pues desde para generar texto, bien, pues texto creativo como poesía, literatura, libros, guiones, cada uno se puede utilizar para resumir textos largos, o sea, ahí sí puede ser una buena ayuda para estudiantes, también para los estudiantes o para cualquiera que quiera comprender algún tipo de texto, nos facilita su comprensión. Lo podemos utilizar para traducir, la traducción automática a distintos idiomas. Se puede utilizar también como chatbots y asistentes virtuales, ya que podemos, pues va a ser el ejemplo que vamos a ver en este vídeo, pues generar un sistema interactivo, ¿no?, pues que converse con el usuario, ¿no?, y a partir de una serie de preguntas y respuestas pues le pueda dar una solución o pueda dar un servicio que está requiriendo el usuario. Búsqueda de información, también para personalización, es decir, pues podemos tener un asistente, ¿no?, pues que vaya aprendiendo con el uso de sistemas de almacenamiento externos a conocer pues nuestros gustos, o nuestros hábitos, y que nos ayude a hacer la compra, que nos ayude a vestirnos, bueno, pues cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Análisis de sentimientos, identifica emociones y opiniones dentro de los textos. Lo podemos utilizar para monitorizar pues redes sociales, prensa escrita en los medios, en los medios electrónicos, etcétera.
En esta transparencia vamos a describir el flujo de ejecución de un asistente que se apoye en modelos LLM como puedan ser ChatGPT, Gemini, etc. En primer lugar, si fuera necesario, se ejecutaría un proceso de anonimización. A menudo los prompts contienen información sensible, información que no queremos que salga fuera de nuestra organización. Por eso utilizamos la anonimización, que es el proceso de eliminar o enmascarar esos datos para proteger la privacidad. A continuación, el siguiente paso es generar el prompt, es decir, generar la instrucción o pregunta que le damos al modelo. Un buen prompt es crucial para obtener una buena respuesta y debe ser claro, conciso y específico. En la siguiente transparencia hablaremos más en detalle de cómo generar un prompt efectivo. Una vez el modelo recibe el prompt, anonimizado o no, utiliza su conocimiento y algoritmos para generar una respuesta. Esta respuesta es un texto que el modelo lo considera lo más adecuado a la pregunta que le hemos hecho. A continuación, la respuesta generada debe ser analizada por el sistema que estamos diseñando. Esto implica verificar su coherencia, precisión y relevancia con respecto al prompt original. No todas las respuestas son perfectas, pueden contener errores, sesgos o ser incompletas. Por esto último, a veces puede ser conveniente que el prompt generado, en el mismo prompt generado se especifique que el modelo incluya dentro de la respuesta una serie de preguntas para solicitar más datos que considere necesarios para poder dar una respuesta adecuada a lo que se estaba requiriendo. Por último, completamos la información. Este paso pues, se hace bien accediendo a otras fuentes o volviendo a repreguntar al modelo, añadiendo los datos que él nos considera que necesitaba o que nos ha dicho que necesitaba para poder afinar la respuesta o dar una respuesta más adecuada, e incluso podemos pues contrastar las respuestas de distintos modelos y obtener una respuesta más efectiva en base a esa comparación o conjunción de respuestas. Esto es un proceso iterativo que busca refinar la respuesta hasta que sea satisfactoria. Y ya por último, una vez que tenemos una respuesta satisfactoria, si se ha ejecutado al principio el proceso de anonimización, pues tendríamos que hacer el proceso de inverso para desanonimizar la información y que vaya con los datos correctos. La clave del éxito cuando interactuamos con estos modelos radica en saber preguntar correctamente qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Por esto, en esta transparencia voy a mostrar una serie de factores que hay que tratar de incluir si queremos que nuestras consultas sean lo más efectivas posibles. Ser específico. Evitar la ambigüedad y ser lo más preciso posible en tu solicitud. Cuanto más concreto seas, mejor entenderá el modelo qué es lo que necesitas. Por ejemplo, si en vez de decir quiero invertir en bolsa, digo quiero consejo para invertir en valores del sector farmacéutico tecnológico que me puedan aportar buenos dividendos, pues el modelo se acercará más su respuesta a lo que yo estoy buscando. Proporcionar contexto. Es muy importante para el modelo saber en qué contexto tiene que buscar la respuesta. Hay que dar información relevante para que el modelo comprenda mejor el tema o la tarea que se le pide. Esto es especialmente importante para temas complejos o específicos. Puedes pedirle que asuma un determinado rol, como ser un bioquímico, profesor de matemáticas o, como en este caso, agente de bolsa. También especificar a quién va dirigida la respuesta puede ayudar. No es lo mismo pues, si la respuesta es para un ahorrador individual, es para grandes inversores, para una empresa o un economista. Utilizar ejemplos. Mostrar a LLM ejemplos del tipo de respuesta que espera también es muy útil para ayudarle a que él dé una salida. Definir el formato de salida. Bueno, como esto lo vamos a integrar en otros sistemas, pues necesitamos saber cómo lo queremos, bien para que sea más fácil nuestra lectura o bien para que se integre con este tipo de sistemas. Podemos decirle pues que nos lo devuelva en formato de lista, texto crudo, en una tabla, JSON, XML, Excel, etcétera. Casi cualquier tipo de formato de salida que queramos, él nos lo va a devolver. Incluir
restricciones. Establece límites o condiciones a la respuesta, ¿no? Pues como la longitud de la respuesta, el tono, estilo, etcétera. Lo que nos permite pues tener una respuesta que se adecue pues al sistema que estamos construyendo. Utilizar palabras clave, pues como por ejemplo agente de bolsa, valores, dividendos, ayuda al modelo a enfocar su búsqueda y generar respuestas más precisas. Y por último, ser educado. Evidentemente estos modelos no tienen sentimientos, pero usar un lenguaje cortés puede ayudar a obtener mejores resultados. Se ha observado que en algunos modelos responden mejor a prompts que incluyen saludos o agradecimientos. Y sobre todo, expresarse de manera educada es algo que deberíamos hacer siempre y es una buena práctica que, bien sea hablando con una máquina o especialmente con otros seres humanos, pues deberíamos de mantener. Aquí, por ejemplo, vemos en nuestra transparencia ejemplos de todo esto que hemos dicho. Ser específico, empresa del sector farmacéutico o en la de una tecnológica, dime 5 factores macroeconómicos principales que debo tener en cuenta. En el formato, le decimos que la respuesta la quiero en formato clave-valor, donde la clave son factor 1, factor 2, factor 3, etcétera, y el valor, bueno, pues son los factores que el modelo nos responde. Aquí tenemos una restricción que veis que no haya ningún comentario adicional. Pues Gemini, ChatGPT y todos estos modelos pues suelen decirte añadir texto a lo que tú pides. No, pues sí, te lo voy a encontrar o explicaciones, pero lo que tenemos que evitar a la hora de construir un sistema integrado es que hayan partes de la respuesta que no sepamos qué hacer con ellas. Si vamos a la siguiente transparencia, no nos han gustado pues la respuesta que nos ha dado y aquí pues estamos siendo más específicos, ¿no? Por favor, solo quiero parámetros macroeconómicos como previsiones de crecimiento, ejemplo, inflación, otro ejemplo, y una restricción, no factores geopolíticos por muy importantes que sean. Bueno, pues ahora ya vamos a ver cómo funcionaría nuestro asistente virtual. Buenas tardes. ¿Qué tal está? ¿Me puede explicar qué le ocurre? Buenas tardes. Tras sufrir un accidente de tráfico, tengo un fuerte dolor en el cuello. Voy a necesitar algún dato más. ¿Tiene algún otro dolor además del cuello? Sí, la parte alta de la espalda. Perdón, no te he entendido. ¿Podría describir con más detalle sus dolores además del dolor de cuello? Sí, tengo un dolor en los hombros, en la parte alta de la espalda. ¿Experimenta algún tipo de hormigueo o debilidad en las extremidades? Sí, en el brazo izquierdo. Perdón, no te he entendido. ¿Podría describir con más detalle dónde siente hormigueo o debilidad? Siento hormigueo en el brazo izquierdo. ¿Has sufrido alguna pérdida de consciencia? No. ¿Presenta náuseas o vómitos? No. ¿Tiene algún problema de movilidad en el cuello? Sí, tengo rigidez y dolor al moverlo. Por último, necesitaré unos datos personales. ¿Me puede decir su nombre? Félix Castán. ¿Me puede decir su edad? 54 años. ¿Me puede decir su peso? 80 kilos. ¿Me puede decir su género? Hombre.
Muchas gracias por todo. Estamos generando un informe con la información que nos ha suministrado. Se le asignará una cita con el especialista a la mayor brevedad. Bueno, aquí podemos ver la información recolectada y este es el informe en formato HTML que ha generado. El primer apartado son los datos personales. Aquí hay una información sobre la exploración. El paciente presenta fuerte dolor en el cuello, dolor de hombros, en la parte alta de la espalda, hormigueo, etc. Recomienda una serie de pruebas diagnósticas y da también 3 posibles diagnósticos. También pues, recomienda asignar un neurólogo para que siga el caso. Hay unas recomendaciones para el paciente y una calificación pues, del pronóstico y la urgencia. Y finalmente, bueno, pues hay una nota aclaratoria diciendo que esto no tiene ninguna validez médica ya que ha sido generado por un sistema de inteligencia artificial. Empezando con el código, lo primero que vamos a ver es una clase que he definido para que funcione como interfaz entre el asistente que hemos construido y los modelos LLM. La más importante pues, puede ser el Google Generative AI para la conexión con Gemini. Esta es una librería que tengo yo para el tema de entrada-salida, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, le permite utilizar la voz tanto para escuchar como para hablar al asistente. Bueno, y aquí tengo la descripción, ¿no? Pues de esta clase que se ha definido. Esta clase tiene los siguientes elementos. Uno es el modelo, ¿no? Que con el que vamos a comunicarnos, los parámetros que se le van a pasar al modelo a la hora de establecer la conexión con dicho modelo. El prompt representa, bueno, pues la pregunta o los datos que se le van a pasar al modelo cuando se invoque el método preguntar IA. Y más es un diccionario, ¿no? En el que vamos a almacenar pues aquellos datos que queramos enmascarar debido a temas de privacidad, ¿no? En este diccionario pues tendremos unas claves que serán los hashes calculados a partir de las palabras o de las cadenas que vamos a enmascarar y el valor pues será la propia cadena que estamos enmascarando. Los métodos que contiene esta clase son el init, ¿no? Que es la que me permite inicializar el modelo. Tenemos un método generar prompt. Este método lo que hace es pues completar, ¿no? el prompt que introduzca el usuario. Bueno, pues esas preguntas pues se van a completar, ¿no? De forma que le añadamos un contexto, bueno, pues como queramos que nos los devuelva. El siguiente método que tenemos sería pregunta IA, que esta función lo único que hace es enviar el prompt que ya se ha generado con la función anterior a el modelo y esperará una respuesta, ¿no? La función pregunta IA pues devolverá la respuesta que se reciba del modelo. Tenemos las funciones enmascarar y desenmascarar, ¿no? Lo que van a hacer es enmascarar los datos que consideremos sensibles. Ya veremos que en este asistente pues al final no la vamos a utilizar, y desenmascarar pues es el proceso contrario. Una vez que recibamos la respuesta de la IA, pues vamos a desenmascarar los datos que ha recibido. Y la siguiente y el último método es escuchar respuesta. ¿Vale? Este método se ha definido pues para simular una interacción, o para no simular, sino para realizar una interacción con el modelo, de manera, ¿no? que una vez que el modelo se le pase o el prompt, podemos requerirle que nos haga ciertas cuestiones para completar la información. Entonces esta función pues va a interactuar con el modelo, ¿no? Pues para verificar que la respuesta que está dando el usuario o la respuesta que está dando el sistema es suficiente para lo que el modelo necesita para darnos una
respuesta correcta. Eso creo que lo hemos podido ver en el ejemplo anterior, ¿no? Pues cuando ha habido alguna de las preguntas de datos adicionales que ha hecho, ha repreguntado para tener una respuesta más correcta desde el usuario. Aquí ya vamos a ver el código de dichas funciones. Bueno, la ini pues simplemente es, llamamos los métodos, en este caso está diseñado para que sea genérico. Ahora mismo solo utiliza la librería Genai de Google, por lo que llamará a los modelos de Gemini. Entonces, bueno, aquí lo que estamos haciendo es inicializar el modelo y sus distintos atributos. Aquí tenemos la función generar prompt, a la que le pasamos el contexto, que es una cadena de caracteres, un string, la pregunta, que son los datos que el usuario nos ha pasado para que pasemos al modelo, y la lista de restricciones y el formato. ¿Vale? Que bueno, la lista de restricciones por defecto está vacía y el formato por defecto le estoy diciendo que sea en JSON, el formato de la respuesta. ¿Vale? Y esto pues generaría el prompt, ¿no? Que se le va a enviar. Aquí tenemos el prompt es igual a prompt con el contexto, la pregunta, más las restricciones, más el formato de salida. La siguiente función es pregunta IA. Pues, muy simple, lo único que hacemos es pues comunicarnos, llamar al modelo que hemos generado o con el que nos hemos conectado y esperar una respuesta. Bueno, ese truco del try y el time sleep, pues bueno, es debido a que como estoy usando digamos, la opción gratuita de Gemini, pues si le pasamos muchos datos, pues llega un momento que da errores porque hemos sobrepasado la cuota, ¿no? Y entonces tiene que esperar, ¿no? Hemos pasado el número de caracteres por minuto. Entonces, bueno, le pongo un pequeño delay para que vuelva a preguntar y así nos saltamos esa cuota. Tenemos la función de enmascarar. Simplemente pues pasamos la lista de palabras que queremos enmascarar y dentro del prompt las buscamos y vamos añadiendo ese enmascaramiento al campo mask. Y pues para desenmascarar pues hacemos al contrario, ¿no? Pues para todas las palabras que tengamos enmascaradas las buscamos en el prompt y las desenmascaramos. La función de escuchar respuesta. Vale, en escuchar respuesta tenemos dos parámetros. Uno, la función que vamos a utilizar, en este caso es la función escuchar, que es de una función generada para reconocimiento de voz, pero podría ser, por ejemplo, una función que lo único que hiciese fuese leer una cadena de caracteres, ¿no? Es lo que el usuario le está diciendo al modelo y se lo podemos pasar por teclado, por voz o bueno, como se nos ocurra, ¿no? O un string generado por el propio programa. Y la pregunta que ha generado la IA, que puede que haya que esto que está escuchando sea una respuesta a una pregunta o puede que no sea nada, ¿vale? Entonces lo primero que comprobamos es que si la pregunta IA es mayor que 0, ¿vale? Entonces es que estamos respondiendo a una pregunta que nos ha hecho el modelo, pues le ponemos todo este prompt, ¿no? Para verificar que la respuesta es correcta y si no lo es, pues no la dé por válida, vuelvo a preguntar e incluso reformulando la pregunta. Podéis parar el vídeo y leer pues todo el texto que he puesto aquí. Y bueno, en el caso contrario, pues simplemente pues mandaría la respuesta que ha recibido de la IA porque no tiene que verificar. Y aquí estamos ya en el código del asistente. Hemos tenido que importar la clase que hemos creado y aquí estamos inicializando el módulo que se conecta con el modelo del LM. ¿Vale? Aquí, pues bueno, pues el fin igual a false para generar un bucle que sigue después,
¿vale? La función hablar lo que hace es convertir una cadena de caracteres en voz, ¿vale? Para que me responda el asistente con voz, y la función myPrint es lo que nos genera estos mensajes que hemos ido viendo en la ejecución anterior, ¿vale? Donde se veía la respuesta, ¿vale? Bueno, pues empezamos el bucle, ¿vale? Y lo primero que hacemos es obtener los síntomas, ¿no? Y es, después de la pregunta que le hemos hecho, ¿me puede explicar qué le ocurre? El asistente pues escucha y está escuchando la respuesta, y bueno, pues yo le digo lo que me pasa. De ahí me devuelve un fichero JSON donde estaban los síntomas, donde estaban las preguntas que requería para seguir completando el diagnóstico, ¿no? Aquí añadimos el contexto, ¿vale? Aquí estamos añadiendo los datos y las restricciones, ¿vale? El formato no pongo nada porque estoy dejando pues, el formato por defecto de JSON. Y aquí tengo una respuesta inicial, que es ya pasarle todo este prompt que se ha generado con el contexto, los datos y las restricciones al modelo. Con esto consigo un diagnóstico previo, y de este diagnóstico previo, primero lo que voy a ver es si hay síntomas médicos, ¿no? Si no hay síntomas médicos, pues lo que digo es que por favor, pues, que no lo he entendido, ¿no? Que me explique más claramente qué es lo que le pasa al paciente. ¿Vale? Una vez que si ya tengo estos síntomas médicos, si en el campo otros síntomas hay preguntas que ha generado el modelo, pues voy a ir preguntándolas una a una, ¿vale? Entonces este bucle lo que va a ir haciéndose es ir preguntando una a una todas las preguntas o todos los datos que el modelo necesita para concretar más pues su respuesta. Y luego le preguntamos las causas si se conocen las causas del problema, si por ejemplo si ha sido un accidente o si ha sido cualquier otra cuestión. Le preguntamos también al paciente los datos personales. Aquí no estoy interactuando, aquí simplemente son escuchar lo que yo digo y añadirlo al fichero JSON. No estoy interactuando con la inteligencia artificial, por eso no hay necesidad de enmascarar los datos. Y finalmente, bueno, pues ya le pasamos pues todos los síntomas que se habían detectado, se los pasamos al sistema para que genere un diagnóstico, ¿no? Y en el diagnóstico pues le hemos pedido que nos dé varios posibles diagnósticos, creo que esto se ve en la siguiente transparencia, varios posibles diagnósticos, que también provea de pruebas diagnósticas que son necesarias, y bueno, y finalmente también le decimos que nos genere el informe en HTML y que me avise o que tenga un disclaimer, ¿no? De que esto no está siendo supervisado por ningún tipo de médico o de experto en medicina. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado.